La lucha de los indígenas ante los conquistadores de turno es un clásico de la historia universal. Las denuncias sobre los abusos sufridos por estos ante los poderosos invasores han sido relatados durante años en la literatura, en los medios de comunicación e incluso en el cine. Los conquistadores, por su parte, o se han mantenido en silencio o han borrado las páginas de su historia que pudieran involucrarlos. En esto son grandes expertos los ingleses que, además de ser capaces de prohibir que se escribieran crónicas sobre sus episodios más cuestionables, se defendían y se defienden atacando al Imperio Español. Ahora se les han unido un nutrido grupo de nuevos gobiernos en América y mientras en España, en vez de defendernos y contar la verdad de los hechos acaecidos, miramos hacia otro lado, o lo que es peor, les damos la razón. España no pasará a la historia por defender a sus personajes históricos, por promocionar sus gestas. Tenemos el ejemplo del cine español, que teniendo a su disposición el mayor número de héroes y la historia más épica de todo el globo terráqueo, no realiza ni una sola película sobre el tema, y cuando rara vez lo hace, mejor que no lo hubiera hecho. Hoy vamos a repasar la vida de una de esas personas que tan injustamente ha sido tratada por la historia, por sus propios compatriotas, con mentiras, y por los españoles, con su silencio. Una de las personas más importantes que ha dado la historia. Hoy nos asomamos a la biografía de una indígena que ha puesto de acuerdo a los cronistas españoles de la época con los códices indígenas, a la hora de afirmar que estamos ante una figura clave en la conquista de México. Esta es la historia de Malinelli, la que será recordada como la Malinche o Doña Marina. Nació posiblemente en el año 1503, en Copainalá. Se le llamó Malinali y más tarde Tenepal, que quiere decir quien habla rápido. Su padre era un cacique mexica, su madre era una señora de vasallos. Pertenecía por tanto a una familia con poder, pero el prematuro fallecimiento de su progenitor y el posterior enlace de su madre con otro hombre truncaron el futuro de la pequeña Malinali. La llegada de un nuevo vástago hizo que fuera repudiada por su madre y por su padrastro. La vendieron a unos traficantes de personas y en una batalla entre mexicas y mayas fue entregada como esclava a estos últimos. De esta manera consiguió hablar con fluidez las dos lenguas, maya y azteca, pero fue vendida nuevamente, esta vez al señor de Potonchán. En 1519, al finalizar uno de los primeros combates con las tropas españolas, los mayas deciden parlamentar y entregan a los españoles víveres, tejidos, oro y 20 mujeres, entre las que se encontraba Malinali. Una vez fueron entregadas, Hernán Cortés ordenó que fueran bautizadas. La joven con 16 años pasó a llamarse Doña Marina, en honor a la santa gallega, y fue entregada por Cortés a un familiar suyo, Alonso Hernández. Cortés acababa de liberar a Jerónimo de Aguilar, el cual durante su encierro había aprendido la lengua maya. Esto era indispensable a la hora de entablar parlamento con ellos, pero el problema vino la primera vez que se recibió a una comitiva de aztecas, enviados por Moctezuma II, ya que estos hablaban otra lengua. Fue en ese momento cuando entró en escena Doña Marina, que la hablaba a la perfección, y de la siguiente manera se conseguía la comunicación. Cortés le hablaba a Jerónimo, este a Doña Marina y ésta a los aztecas. Marina pasó a ser imprescindible para el conquistador español. Aparte de la lengua, la joven conocía todas las costumbres aztecas y mayas, incluidas las militares, lo que daba una gran ventaja a Hernán Cortés a la hora tanto de luchar como de entablar relaciones con los indígenas. La nombra su intérprete y le promete que le otorgará bienes, un marido y la libertad. Las crónicas de la época hacen referencia también a que Malinche era muy hermosa. Cortés empieza a arrepentirse de haber entregado a esta mujer a uno de sus hombres, y Alonso Hernández es enviado a España para llevar una carta al rey. De esta manera, la joven pasa a ser su intérprete y también su amante. Es evidente que en poco tiempo Doña Marina se enamoró de Cortés. En gran cantidad de grabados de la época en los que aparece el conquistador español aparecen juntos. Se convirtieron en inseparables hasta el punto de que los indios llamaban a Cortés el capitán de Marina, y a la joven se la empieza a conocer como Malinche. Su nombre preferido era Doña Marina, como si pudiera predecir que años más tarde la palabra malinchismo fuera utilizada en México como algo negativo, como un insulto. Es la definición actual de quienes prefieren una cultura con influencias extranjeras. Cuando Cortés empieza su viaje a Tenochtitlán, capital azteca, en Cholula se fraguó una conspiración entre los mayas para acabar con la vida de este. Malinche se entera y se lo hace saber, salvándole posiblemente la vida a él y al resto de la tropa.
Los españoles toman la ciudad de Cholula por sorpresa y a partir de ahí esta mujer pasa a ser muy respetada por los soldados españoles, que fueron viendo cómo se convirtió en una experta a la hora de explicar el cristianismo y la necesidad de pertenecer al Imperio Español a los indígenas. Bernal Díaz del Castillo, uno de los hombres de Cortés, escribió La historia verdadera y dice en estos escritos: sin la ayuda de doña Marina no hubiéramos entendido los idiomas de la Nueva España. Otro conquistador, Rodríguez de Ocaña, escribió: después de Dios, la mayor razón para el éxito de la conquista fue Marina. En lo que se refiere a la parte indígena hay dibujos, como el famoso lienzo de Tlaxcala, donde casi siempre aparece Cortés con la Malinche al lado. Incluso hay alguno donde ésta sale sola parlamentando, lo cual nos hace deducir el poder que llegó a alcanzar la joven. Cuando las tropas llegan a Tenochtitlán, Malinche se encarga de la traducción entre Cortés y Moctezuma. Estuvo en todo momento acompañando a su jefe, a su amante, y se sabe que en los sucesos conocidos como la Noche Triste, donde los aztecas atacaron a las tropas españolas mientras abandonaban Tenochtitlán, cuando Cortés consiguió escapar, su primera preocupación fue si se había salvado la Malinche, que iba en la retaguardia. Al verla, sintió un gran alivio, no se podía permitir el lujo de perderla. Cortés finalizó esta noche llorando bajo un árbol. Malinche estuvo ahí para consolarlo. Con posterioridad, las tropas españolas con miles de indígenas regresaron a Tenochtitlán, la asediaron y la conquistaron. Una vez finalizó dicha conquista, Cortés se instala en Coyoacán, junto a la Malinche, y en 1522 tienen a su hijo, que será llamado como el padre del conquistador, Martín. Es el primer mexicano mestizo con nombre y apellido. Pero Cortés estaba casado y su mujer abandona Cuba para reunirse con él. Decide entonces que tiene que dejar a Malinche, le ofrece un matrimonio con el procurador de la Ciudad de México y posterior alcalde, Juan Jaramillo, y con ello cumple con aquella promesa que vimos anteriormente. Le otorgaba la libertad, le daba una buena posición social y pagaba sus servicios otorgándole varias encomiendas, al tiempo que le hacía entrega de una considerable cantidad de oro. No sabremos nunca si Malinche seguía enamorada y de qué manera se tomó esta separación. Este enlace no significó el fin de sus servicios a la corona. Cortés continuó requiriendo en ocasiones puntuales sus servicios como intérprete. En 1523, durante un viaje por México y Honduras con Malinche embarazada, cuando se dirigían a reprimir una revuelta, pasaron por la localidad natal de Marina. El conquistador se reunió con los caciques para parlamentar como habitualmente venía haciendo. Malinche, situada a su lado, se entera de que entre los indígenas allí reunidos se encontraban su madre y su hermano, al cual no conocía. Estos habían sido ya bautizados como Marta y Lázaro. Estaban cabizbajos, en especial su madre. Estaba aterrorizada ante la presencia de su hija, aquella niña que ella había vendido como esclava. El temor era que Malinche los mandara matar. Era lo lógico en aquellas lindes. Pero no contaron con que esta joven se había aferrado a la fe cristiana y les concedió el perdón. Por encima, entregó a su familia algunas joyas, oro y tejidos. Una vez finalizó el viaje y las tropas españolas acabaron con la revuelta, los caminos de Hernán Cortés y la Malinche se separaron para siempre. No hay constancia de que se volvieran a ver. De regreso a su casa, donde esperaba a su marido, Malinche dio a luz a una niña a la que llamó María. El hijo que tuvo con Cortés, Martín, fue entregado a un familiar del conquistador, Juan Altamirano. Y a partir de aquí, ya no hay mucha más información sobre Malinche. Ni siquiera se conoce la fecha de su muerte o el lugar. Hay varias versiones. Unos dicen que en 1529, cuando aún no había cumplido los 30 años, pero el historiador inglés Hugh Thomas dice haber encontrado cartas en España que demostraban que la Malinche estaba viva en 1550. En la actualidad ya se ha llegado a escribir que la mató Hernán Cortés, sin ninguna prueba o vestigio que lo certifique, pero es que parece que hoy en día muchos tienen patente para reescribir la historia a su antojo, con tal de poder adoctrinar a las generaciones venideras en pro de sus ideales. Lo que sí está probado con el material que se posee hoy en día es que estamos ante una mujer única, más aún si tenemos en cuenta la época que le tocó vivir. Malinche, o Doña Marina, como a ella le gustaba que le llamaran, consiguió que la conquista de México se llevara a cabo, se hiciera en menos tiempo y con un coste de vidas mucho menor del que estaríamos hablando si ella no existiera. Y lo hizo con una de las armas más útiles que tiene el ser humano, la palabra.
Algunos dicen que Malinche salvó a los indígenas, otros que es una de las personas responsables de llevar el cristianismo a América. Pero también los hay cada vez más que la acusan de traidora al ponerse del lado de los españoles. Para realizar estas afirmaciones se basan en mentiras como que vestía como los españoles, algo que es totalmente falso. Para los que amamos la historia y la intentamos analizar desde el punto de vista de la época en que ocurren los hechos, Malinche no era más que una esclava en su pueblo. Fue vendida en varias ocasiones, se comercializó con su cuerpo porque era lo que se hacía por aquel entonces en esas tierras. Fue violada y maltratada por los suyos, y no puede ser nunca considerada una traidora a la nación mexicana como hoy en día nos quieren vender, porque esa nación no existía. Lo que había era un grupo de pueblos enfrentados entre sí que vivían bajo el poder de unos caciques que, amparándose en sus dioses, cometían sacrificios humanos y practicaban el canibalismo, que trataban a las mujeres como mera mercancía y las iban pasando de unos a otros como si de animales se tratara. Malina no es colaboradora siquiera del exterminio de ninguna población indígena, más que nada porque no existió tal exterminio. Para darse cuenta de que nos están mintiendo, solo hay que observar el presente, como reza el subtítulo de este canal, comprender y pensar. Sentaros un momento y pensar en los territorios conquistados en América por Inglaterra. ¿Cómo son sus habitantes? Yo diría que en su mayoría de raza blanca y con grandes rasgos coincidentes con sus conquistadores. También hay negros, evidentemente descendientes de los esclavos que llevaban sus conquistadores. ¿Hay indios? Muy poquitos. Los ingleses no conquistaban, exterminaban con la intención de repoblar los territorios con ingleses. Los casos más evidentes son Australia y Estados Unidos. En menos de un siglo han desaparecido casi por completo sus habitantes autóctonos. Eso tiene un nombre y se llama genocidio. Ahora, hacer el mismo ejercicio mental con los territorios conquistados por España. ¿Hay indios? Por supuesto que sí, la gran mayoría. La gran mayoría son gente con esos rasgos nativos. ¿Por qué? Muy sencillo. España no tenía intención de exterminar, su única intención era convertir a sus habitantes al catolicismo. Es evidente que durante la conquista española se cometieron atrocidades, eso no se puede negar, pero de ahí a tener que pedir perdón por colonizar un vasto territorio, dándoles una lengua, una religión y una paz que hasta entonces desconocían, pues va a ser que no. México tuvo su primera universidad en 1551, Estados Unidos casi 100 años más tarde, en 1636, Canadá en 1663, 112 años después. México nunca ha tenido tanto progreso como los 300 años que perteneció a España, más que los que ha sido independiente, en especial durante el reinado de Carlos III. El problema que tenemos los españoles es que no tenemos el sentimiento patrio que tienen los ingleses, cuando tenemos el pasado más grande de toda la historia universal. Y finalizo ya con la siguiente reflexión. Malinche no fue una traidora, ni tampoco una víctima. Malinche fue una mujer valiente que supo salir adelante cuando lo tenía todo en contra. Se aprovechó de las armas que tenía para sobrevivir y lo hizo de una manera magistral. Fue la primera traductora de América. Esta mujer tiene que ser venerada en México y por supuesto en España, donde en los colegios prácticamente no se estudia porque estamos muy ocupados estudiando el riachuelo que pasa por al lado de nuestra casa o pensando la manera de demostrar que nuestra región es la mejor de todas y que merece ser independiente. Independiente del país más importante que tiene la historia, España. Mientras tanto, nuestros enemigos se lo pasan en grande observando cómo nos dividimos y nos hacemos cada vez más pequeños. Ya lo dijo Otto von Bismarck. España es el país más fuerte del mundo. Los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido.